Vamos a comenzar nuestra clase de gramática normativa. Tenemos entonces, voy a compartir con ustedes las diapositivas donde nos hemos quedado. Ya, siempre partimos de esta diapositiva, ¿no? ¿Verdad que les comparto? Esta es nuestra diapositiva de partida siempre, ¿no? Seguimos avanzando las categorías gramaticales. Entonces, recordando el avance en el que estamos, hemos visto el sustantivo, luego hemos visto el artículo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. ¿Bien? Y hasta este punto, la quinta categoría gramatical han dado su primer parcial teórico. Ahora, ¿qué nos queda del otro lado? Todavía 4 categorías gramaticales. Y el día de hoy espero que avancemos por lo menos 2, para dejar 2 en la siguiente clase. ¿Qué tenemos entonces? El pronombre y la conjunción, ¿ya? Luego la preposición y la interjección lo dejamos para la siguiente clase. Vamos a ver dónde todo esto ya hemos visto. ¿Dónde empieza el pronombre? Muy bien, vamos a empezar entonces con el avance. El pronombre. Sí, ahorita se ve. Entonces, la sexta categoría gramatical de la gramática son los pronombres. Aquí ustedes pueden ver una imagen ilustrativa que yo creo que con eso abarca todo lo que vendría a ser los pronombres, ¿no? Ustedes pueden ver, hacerse idea ya de quiénes son los pronombres. Habla de 2 categorías, singular y plural, y habla de 3 personas, ¿no? Primera persona, segunda persona y tercera persona. Muy bien, pero veamos la definición, por favor. Vamos a pedirle a Reina que no los pueda leer, lo que se encuentra en la parte de abajo de la lámina. Buenas noches, dice. Buenas noches. Ya. Un pronombre del latín pronomen, que significa en lugar del nombre. Son palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas. Yo, tú, él, nosotros, eso, aquel, siendo de esta manera posible sustituir al sustantivo, definir o variar el número, género y hasta persona en una oración. Muy bien. Entonces nos dice que eso es el pronombre, ¿no? ¿Qué es el pronombre? Dice palabras que se emplean para referirse a las personas, ¿ya? Los animales o las cosas, pero sin nombrarlas, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos en la gráfica, ¿no? En vez de decir tal vez el nombre de la persona, lo reemplazamos con un pronombre que se llama tú, ¿no? Yo quiero hablar, por ejemplo, de Clady, ya no voy a utilizar Clady. Clady es un sustantivo, ¿no? Como dice aquí abajo, siendo de esta manera posible sustituir el sustantivo. Entonces el pronombre va a ir a sustituir al sustantivo y en vez de Clady voy a decir ella, ¿no? Ya para referirme a nuestra compañera. Muy bien, eso es el pronombre, ¿no? Aquí nos habla un poco de la etimología que proviene del latín pronomen, significa en lugar del nombre. Entonces, ese es el pronombre, ¿no? Esa categoría gramatical nos dice que es una palabra que sustituye al sustantivo. Veamos entonces, ¿qué más? En singular tenemos yo, tú, él o ella, y en plural ya habla de nosotros, cuando estamos dentro del grupo, vosotros, cuando ya el que habla está fuera, ¿no?
lo pueden ver ahí, ahí está fuera del grupo al que se hace referencia. Y, ay, perdón, es que estamos aceptando a otras personas. No, Objerto quiere ingresar. Bien. Vosotros, dice, cuando ya les habla al grupo, pero él se hace a un lado, ¿no? Se separa del grupo. Ya ellos, cuando nos referimos a un grupo de personas, pero la comunicación es entre dos o más personas y hacen referencia a un grupo que es diferente al de ellos. Muy bien, esos son los pronombres en singular y en plural, pero estos no son todos los pronombres, ¿no? Hay más. Muy bien, vamos a ver un concepto pequeño del pronombre. Vamos a pedirle, ya que está aquí Marisol, Marisol, léalo por favor. Concepto. Desde el punto de vista de las categorías gramaticales, es frecuente que los pronombres expresen como mínimo tantas categorías como los sustantivos, frecuentemente más. Por ejemplo, en inglés solo los pronombres expresan género gramatical que está ausente en los nombres. En chino mandarín, los pronombres personales frecuentemente expresan un número gramatical que generalmente no es expresado en el nombre. Ya, muchas gracias Marisol. Bien, este es un concepto que hace referencia al pronombre de la lengua española con otros idiomas, ¿no? Bien, esto lo vamos a tocar solamente como ejemplo ya. No vamos a ahondar en esto porque no es muy importante. Veamos, ¿qué más tenemos? Tipos de pronombres. Entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos de pronombres que existen en la gramática. Tenemos el pronombre personal, pronombre posesivo, pronombre demostrativo, pronombre indefinido, pronombre relativo, pronombre interrogativo y, por último, pronombres exclamativos. Vamos a hacer entonces hincapié en cada uno de ellos, ¿no? Desde el pronombre personal, que era el más conocido. Bien. Veamos entonces. Aquí está su definición y cuáles son, ¿no? Por ejemplo, pronombres personales. Dice, vamos a ver, que vamos a pedirle a Raquel que nos los lea, por favor. ¿Está Raquel? Si no se encuentra, ahí está Raquel. Sí, sí, esperamos. Tipos de pronombres. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas sin nombrarlas por su nombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos son pronombres personales. Muy bien. Entonces, ese es el primer tipo de pronombre, ¿no? El pronombre personal. Entonces, ¿quiénes son pronombres personales? Aquellos, dice, que suele referirse a personas sin nombrarlas por su nombre, ¿no? Como el ejemplo que hicimos con Cleidy, ¿no? Yo me refiero a Cleidy, pero no menciono su nombre. Simplemente tal vez tengo una conversación con Reina, ¿no? Estoy hablando con Reina y quiero referirme a una compañera, entonces utilizo el pronombre, ¿no? Ella. ¿Ya? Entonces, también cuando ustedes están teniendo una conversación, ¿no? Puede ser entre dos personas o entre un grupo de personas y no van a estar siempre repitiendo el nombre de la persona de la que están hablando, ¿no? No van a decir así, Alberto es así, Alberto es así, ¿no? Entonces, en vez de decir cada vez Alberto, van a utilizar el pronombre él, ¿no? Él se portó mal, él hizo estas cosas, entonces el pronombre personal viene a sustituir directamente al sustantivo. Si usamos propiamente el término del sustantivo, sería un sustantivo propio, ¿no? De una persona.
Bien, pronombre personal sustituye a un sustantivo propio directamente. Ahora, veamos el pronombre posesivo. A ver, vamos a pedirle a Stout Herto. Pues si salió Herto. Veamos. Tal vez, creo que su internet está mal del Herto. Ya, vamos a pedirle entonces a Maricel Peña. O ya le dio Maricel, no. Maricel, léalo por favor. La segunda categoría o tipo. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales, agregando una S al final. Mío, tuyo, suyo, nuestro. Son pronombres posesivos. Muy bien. Entonces, eso es un pronombre posesivo, ¿no? En su mismo nombre lo señala, como para que ustedes puedan darse cuenta. Posesivo quiere hacer referencia a una posesión, es decir, algo que me pertenece, que nos pertenece o que le pertenece a alguien. Entonces dice, los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa, ¿ya? Entonces, a ver, aquí quiero que hagan hincapié, ¿no? Los pronombres posesivos solamente se utilizan para para indicar la pertenencia de un animal o cosa, ¿ya? No lo van a utilizar para nombrar a personas, digamos, porque generalmente, bueno, eso es lo que hacen, ¿no? Los enamorados, por ejemplo. Tú eres mío, le dicen, yo soy tuyo, ¿ya? Pero, bueno, eso es un poco más romántico, ¿no? Pero hablando gramaticalmente, los pronombres posesivos son para animales o cosas. Dice aquí, pueden ser singulares y si se vuelve plural, en este caso los pronombres posesivos simplemente necesitan la agregación de una letra S al final, ¿no? Los ejemplos, mío, tuyo, suyo, nuestro, dice que son pronombres posesivos. Yo lo quiero volver plural, aquí sería míos, ¿no? Esos gatos son míos, pueden decir ustedes. Tuyo. No es lo mismo decir ese cuaderno es tuyo, es decir, esos cuadernos son tuyos. Bien, entonces se cumple, ¿no? Con esa regla de que el pronombre posesivo se vuelve plural al aumentar una S al final. Muy bien, vamos con el tercer tipo de pronombre, sería el pronombre demostrativo. Ahora vamos a ver. María Rosa, por favor, léanoslo. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Se pueden utilizar en singular, plural, agregando una S al final. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella son pronombres posesivos. Ah, posesivos, dice, ¿no? Bueno, pero son demostrativos. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿quiénes son los pronombres demostrativos? Los que utilizamos para indicar el lugar donde se encuentra aquello de lo que estamos hablando, ¿no? O algo de lo que se habla. Por ejemplo, si yo quiero hablar yo hablo, por ejemplo, estoy hablando con Ana y quiero hacerle referencia a un piano, ¿no? Entonces, si el piano está lejos de nosotros o de la conversación, utilizaré ese, ¿no? Ese piano, por ejemplo, ya para indicar la distancia o la relación que existe entre el objeto, en este caso el piano, y las personas con las que yo hablo, ¿ya? Ahora, cuando lleva este acento, por ejemplo, ¿no? Ese está llegando a reemplazar a un sustantivo. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar un ejemplo que
se me venga a la mente en este momento. Ya, a ver, si, digamos, vamos a poner de ejemplo que están hablando con un compañero y quedaron reunirse a las 3 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Y entonces se reúnen la mayoría, pero no llega siempre el que llega tarde, ¿no? Siempre hay uno que no llega puntual a la reunión. Y se preguntan, ¿no? ¿Por qué no llegó Juanito, por ejemplo? ¿Qué responden? Pues pueden decirlo. Correctamente diríamos, Juanito nunca llega puntual, ¿no? Pero en vez de decir Juanito nunca llega puntual, decimos ese nunca llega puntual. Entonces, ese, cuando ese reemplaza a Juanito, vean que ustedes pueden ver aquí en la lámina, ese pronombre lleva acento, ¿ya? Cuando hace referencia a una persona. Como dice ahí, pronombre demostrativo, ¿no? Demuestra alguna circunstancia, pero reemplaza un sustantivo. A ver, otro ejemplo, no sé si quedó claro, ¿ya? A ver, con aquel, por ejemplo. Ya digamos que están caminando por la calle y una persona de repente viene y los choca, ¿no? Entonces pueden decir, ese señor me chocó, digamos, ¿no? O si no, aquel me chocó, digamos. Ya, entonces, al decir aquel, hacen referencia, como dice ahí, un pronombre que hace una demostración de quién o con quién tuvieron un accidente o un percance. Muy bien, entonces, valga aquí la aclaración nuevamente, el pronombre demostrativo, vean que lleva el acento para señalar que es un pronombre que está reemplazando a un sustantivo. Muy bien, ¿se entiende o tienen alguna duda hasta aquí? Bien, ¿no? Pronombres indefinidos vendría a ser la siguiente categoría. Vamos a ver quién está por aquí. Beatriz. Beatriz está que enciende y apaga la cámara. Vamos a saludar a Beatriz. Por favor, léalos. Léanos el pronombre indefinido. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. Pronombres indefinidos. Son pronombres indefinidos, hacen una mención que deja sin identificar a los antes, a los que se refiere, los indica. Nadie. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Se entiende, ya muchas gracias, Beatriz. ¿Se entiende, no? Lo que hace referencia al pronombre indefinido. Estos pronombres, dice, hacen mención, pero no exactamente identifica a las personas de las que se está hablando. ¿Ya? Bien, como dice acá, hace una mención que deja sin identificar a los entes a los que se refiere. O bien los identifica de manera vaga, ¿ya? Pero no hace una identificación así como tú, ¿no? Como tú nunca haces la tarea, pues. Entonces, en vez de decir tú nunca haces la tarea, o en vez de decir ella nunca hace la tarea, podemos decir nadie hace la tarea, ¿no? Entonces, el pronombre indefinido nadie hace mención, pero no identifica a quién es exactamente, quién o quiénes no hacen la tarea. Entonces, esa es la función de un pronombre indefinido, ¿no? A ver, si ustedes quieren juntarse y deciden hacer una parrillada, dicen, no, no hagamos porque nadie pone cuota, digamos. Tal vez por no querer hacer sentir mal a alguien, a uno o a otro, ¿no? Dicen, nadie pone cuota. Con eso entonces no hacen referencia exactamente a un ente en particular. Bien, esto está claro, ¿no? No hay donde ahondar en esto. Vamos con los siguientes tipos de pronombres. A ver, Lindsay, por favor, nos va a leer el pronombre número 5. Ya, si no está en Lindsay,
Vamos a pedirle a Diana. Creo que es Luz Diana. Diana, pues. Diana se encuentra. Sí, pronombres relativos. Los pronombres relativos son aquellos que se unen dos cláusulas, la segunda calificando al sujeto de la primera, que, el que, los que, la que, lo que, quién, quiénes, el cual, los cuales, el cual, lo cual, cuyo, cuyas, donde son pronombres relativos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Diana. Los pronombres relativos tal vez son un poquito más complicados, ¿no? De identificar dentro de las oraciones. ¿Qué dice que hacen estos pronombres relativos? Son aquellos que unen dos cláusulas, ¿ya? La segunda y calificando al sujeto de la primera. Bien, aquí como que usar ejemplos con esto es un poco complicado, ¿no? A ver, pero podemos hacer. A ver, el ejemplo con este, por ejemplo, dice la que, ¿no? Ahí podemos decir, a ver, ahí viene Reina, la que siempre estudia, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean, cómo se utiliza el pronombre relativo. Cuando decimos ella es reina, esa vendría a ser la primera cláusula, ¿ya? La que es el pronombre relativo que une a esas dos cláusulas. Y la segunda cláusula se utiliza para calificar a la primera, ¿ya? Entonces, vean, tiene tres partes esa oración. La primera, ella es reina, decimos, ¿no? Bien, esa es la primera cláusula. La que es el pronombre relativo que une ambas cláusulas. Y la segunda cláusula califica a la primera. Podemos decir, ahí viene reina, la que siempre estudia, ¿no? Entonces, ahí estamos calificando al sujeto que sería reina. ¿Se entiende, no? Cómo se utiliza el pronombre relativo. Bien, a ver, otro ejemplo vamos a utilizar con el cual, por ejemplo, el cual, ¿ya? A ver, podemos decir, él es Juan, el cual es un buen jugador. ¿Ya? Siempre la segunda cláusula calificando al primero. Así pueden armar un montón de oraciones, el que ustedes quieran. Esta es una buena idea, ¿no? Para el examen. Identificar si es que es un pronombre relativo y ya, mejor no les adelanto nada. Bien, pronombres relativos entonces son los mencionados aquí abajo. Luego tenemos el pronombre interrogativo. Vamos a ver quién está por aquí libre. ¿Quién está libre por acá? ¿Ya volvió Odgerto o se salió? No. Creo que está mal su señal. Ya están con problemas de señales, dice dos compañeros. Está bien, no hay problema. Ya, entonces vamos a pedirle que nos lea nuevamente reina, por favor. El siguiente pronombre. ¿Cuál es el que sigue? Perdón, Licen. No sé, a ver, díganos, ¿ver? ¿Qué te atenta? Es reina. Pronombres interrogativos. Gracias. No, con ayuda. Estaba. Pronombres interrogativos sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Son pronombres interrogativos. Muy bien, clarísimo, ¿no? No hay donde ahondar un poco más en esto. Los pronombres interrogativos obviamente llevan signo de interrogación, ¿eh? Para quedar más claro. Son aquellos con los que se hace o se formula una pregunta, ¿no? Bueno, propiamente dicho ahí en la diapositiva, sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando, ¿no?
Por ejemplo, están ahí conversando sobre el partido del domingo y dicen, no, ¿y quién falló el penal? Entonces, con ese pronombre interrogativo, ¿ya? Y hacen una indagación sobre un sujeto, ¿no? Muy bien, ya el tiempo de esta primera parte se va a cortar, así que vamos al pronombre exclamativo. Y ahora no sé si Linza ya apareció, o Linza ya era la que tenía problemas, a ver, déjenme ver. No, María Rosa tenía problemas. Y, sí, Lindsay, sí. Bueno, Lindsay. Saltamos entonces, nos saltamos a Raquel, por favor, Raquelita, léanoslo el 7. Tu micrófono, Raquel, no se olvide. Gracias. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. ¿Qué, quién, quiénes, cuánto, cuántas son pronombres exclamativos? Muy bien, muchas gracias. Entonces, pronombres exclamativos, parecido a los pronombres interrogativos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que los interrogativos generan o se generan dentro de una pregunta y los exclamativos en sí son los mismos, pero lo utilizamos para expresar una emoción, un sentimiento o una reacción. Y como su nombre está propiamente escrito, está entre signos de exclamación, ¿no? Bien, entonces, vamos a cortar hasta aquí la primera clase, la primera parte de la clase, perdón, para que podamos regresar. Importamos esto y nos vemos dentro de unos minutos.